Estamos en la dehesa Boyal de Jarandilla y nos acompaña el vicepresidente de la Real Federación Española de Tiro con Arco. ¿Es correcto, don José María? Correcto. Don José María Rioja, gracias. Es esta competición que se está realizando en la dehesa Boyal de Jarandilla. Bueno, hay dos competiciones, ¿no? Sí. Hoy, que es sábado, es la tiro con arco 3D. Correcto. ¿Qué es el tiro con arco 3D? Pues nada, tirar a figuras de 3 dimensiones que son simulacros de animales reales, pero simulacros. Eso es el animal, tú lo puedes ver ahí. No sé si te sale bien en la cámara, pues eso es lo que es. Básicamente, ¿y es una competición que se hace de forma individual o por equipos? No, esto es todo individual, todo. Y es una competición, es un gran premio de la ciudad de Jarandilla, que verdaderamente es importante porque el gran premio hay un vencedor que se están jugando los competidores, los deportistas, están, digamos, jugándose el poder ir al campeonato del mundo. Dependiendo de las puntuaciones que aquí se hagan con otras competiciones más, pero esta es importantísima. Vale, ¿esta es la primera prueba de este campeonato de España de tiro con arco 3D? Sí, porque no es la segunda, pero la primera se tuvo que suspender por inclemencias meteorológicas y por eso ahora es la primera, porque la otra no se hizo. Bueno, el tiempo nos está dando un pequeño respiro. Bueno, un pequeño respiro ahora. Ayer cayó la mundial allí. Ya. Cayó la mundial. Pero bueno, pero estamos contentos como está, ¿eh? Ya ves que vamos ataviados con un pequeño chubasquero porque hace buen tiempo, pero de repente se pone a llover y estamos lejos de los coches y demás. Vale, mañana es la segunda competición, que es de campo. ¿En qué consiste? Pues es tirar a diana, pero la diana es de papel y por eso los parapetos que también vemos detrás de los animales están puestos para la competición de mañana. Vale. Es un tiro, luego tiran en las competiciones, en esta tiran 4 tipos de arcos, que son longbow, tradicional, compuesto y desnudo. Y mañana tiran otro tipo de arcos, también los mismos de hoy, pero se añade el recurvo, digámoslo, el olímpico. Entonces tiene un poquito más de... No de gracia, hay gente que le gusta más esto, es más, digamos, más relacionado, o por un símil de caza, el otro es un símil de tiro a diana, pero en vez de en una sala cerrada, al campo en aire libre, y es más agradable. Discúlpeme, pero ¿es la primera vez que se compite en Jarandilla? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el club de Jarandilla tuvo la feliz idea de solicitar esta tirada porque querían hacer algo en el pueblo y bueno, fueron valientes, solicitaron la tirada, nosotros también les vimos involucrados en el campeonato y el ayuntamiento fue también muy amable, nos han hecho, digamos, felices aquí en Jarandilla y por eso nos vinimos. También sabíamos de que la dehesa era preciosa y de que íbamos a estar en buen sitio. Lo que no sabíamos era el mal tiempo. Eso no se compra, eso no lo encontramos hecho. Lo hubiesen hecho donde lo hubiesen hecho, pero España afortunadamente está húmeda. Con lo cual es agradable. Lo que me estaba contando una compañera suya es que en el tiro a los animales se puntúa según al punto donde llega la flecha. Sí, los animales digamos tienen el corazón, el pulmón y el cuerpo. Lógicamente el corazón, si das en el medio del corazón tiene una puntuación, si das en el corazón otra, si das en el pulmón otra y si das en el cuerpo otra. Si quieres saberle son 11, 10, 8 y 5 en proporción. 11 es dentro del corazón, 10 el corazón, 8 el pulmón y 5 el animal en concreto. Perfecto. La experiencia está siendo bonita y el entorno espero que les haya encantado. Inmejorable. Y que repitan, que vuelvan a venir a la veda. Bueno, eso solamente es cuestión de solicitarlo. Nosotros estamos dispuestos a donde se está bien y es bonito y nos tratan bien, como aquí en Jarandilla, volver a venir, no tengo ningún problema, pero es ya cosa del club y del excelentísimo ayuntamiento. Don José María Rioja, muchísimas gracias. Nada, a ti por venir y darnos la visibilidad que corresponde para nuestro deporte. Gracias.